Gloria a Dios. Tómese el tiempo, no se preocupe. Y salude a su hermano. Bueno, ahorita que ya están todos sentaditos, que han pasado los niños, pueden pasar a su lugar los de la alabanza, todos, y escuchen esta palabra, ninguno se salga. Quisiera presentar a nuestros hermanos que nos visitan, a Oliver Jaramillo y a Jaira de León, a Fulgencio Monterola, a Omar Flores, a la familia Pineda Rasgado, a Héctor Magallanes y sus papás, Isidro Leiva y María de la Luz Gaspar. Todos estos hermanos que presenté, pónganse de pie solo para saludarlos. Hermano Fulgencio, Dios lo bendiga, hijo. Dios los bendiga, mire qué lindos. Bienvenidos. Baja poquito estos. ¿Qué les decimos a ellos? Pueden sentarse. Que el Señor les bendiga. Son bienvenidos a la casa de Dios. Sí. Damos gracias a Dios también porque en esta tarde no quiero dejar pasar por alto la vida de un adorador, un salmista, Mario Ramos. No sé si ya se nos fue o todavía está aquí. Acá está. Él se va para Toluca. Dios le ofreció un trabajo allá y se va hoy. Hoy se va. ¿Qué decimos para Mario? ¿Que el Señor qué? Que el Señor lo bendiga y el Señor te proteja en todo lo que hagas allá. En el nombre de Jesús. A tu esposita igualmente se queda aquí mientras preparan todo. Dios los bendiga. Gracias a Dios por todo esto, así mismo por todos los hermanos que han estado enfermos. Al final le pido a alguien que me recuerde, no quiero que se me pase. Vamos a orar por todos los que están enfermos. Algunos familiares de ustedes me comentaron que estaban un poquito enfermos y hoy vamos a orar por ellos. Pero Dios, que es tan grande y tan misericordioso, en estos días nos ha llevado a adorar su nombre a otra ciudad. Le doy gracias a todos los hermanos que nos acompañaron a la ciudad de Rosita, Coahuila. Fue una bendición muy grande, fue mucha palabra, la verdad, mucha instrucción de Cristo a todos nosotros y valió la pena ese viaje. Nos enseñó Dios muchas cosas, nos mostró su amor y a mí en lo particular me dio grandes victorias. Sé que en todos, porque no me hablaba Dios únicamente para una persona, sino para todos aquellos que fueron allá y disfrutaron de esa palabra y esa unción que cayó en ese lugar de parte de nuestro Señor Jesús. Bueno, ahora sí vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele esta palabra, pues es una palabra un poquito, no fuerte, es real, es la palabra cruda, así, sin adulterar, como es, se la voy a decir, para que usted la reciba y pueda crecer. Cierre sus ojos y oremos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos gracias en esta tarde, porque tú estás con nosotros, Dios, y tú nos bendices cada día. Gracias por todo lo que nos has dado, pero Señor, hoy te pedimos que esta palabra que nos vas a traer este día, Señor, quede cimentada en nuestros corazones. Y más que todo, Dios, hagamos correctamente como tú nos instruyes. Que no tratemos de cambiar a la conveniencia de nuestra carne o de nuestra mente o de nuestro corazón, Señor, sino conforme tú quieres que seamos. Así debemos ser y así queremos ser. Que ningún espíritu de maldad venga a cambiar el rumbo que debe tener un cristiano. En el nombre de Jesús, sea reprendida toda inspiración del diablo y quede en el corazón esta palabra cimentada para que ninguno de los que estamos aquí y aún de los que no vinieron, que sé que la van a escuchar, se pierdan, sino permanezcan en la verdad para el día de la redención, el día de la manifestación de Cristo en las nubes, cuando venga por su iglesia, nadie se quede. En el nombre de Jesús te damos gracias y ayúdanos a explicarla correctamente. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro amado Santo Espíritu Santo, que Él está con nosotros, Él está aquí.
Y Él hoy nos va a hablar y nos va a explicar la palabra. Voy a tratar de no gritar, para que usted no se fastidie. Voy a tratar de explicar correctamente a través del Espíritu Santo esta palabra. Es la palabra real. Como dice la Escritura, tenemos que hacerla. No trate de acomodarla a otra manera, no se puede. Así es la Biblia. Y la palabra de hoy le llamamos el camino más seguro, la fe. Ahorita le explico por qué le pusimos así. El camino más seguro, que es la fe, obviamente basada en Cristo Jesús. No hay otra persona que tenga el poder de salvar a un pueblo o a un mundo tan pecador, y Jesús vino a eso. Pero eso se llama la fe que tengas tú en el sacrificio de Jesucristo. Por eso le llamamos el camino más seguro. ¿Cómo sucedió todo esto y cómo comenzó Dios a ver el pecado del hombre? Obviamente ya Dios sabía que había pecado, pero la única respuesta que tenía Él era, en el tiempo pasado, les repito, eran corderos degollados, la sangre redimía un pecado, pero eso no alcanzó a hacerlo todo. Tenía que haber sumos sacerdotes con errores y problemas, pero Dios lo vio un poco más difícil porque el hombre no cumplía las cosas. Sin embargo, un día Dios se decidió y dijo: voy a mandarte, Jesús, y tú vas a ser el redentor de mi pueblo. Te van a matar, te van a hacer muchas cosas, pero tú vas a ir. ¿Estás de acuerdo, Jesús? Yo voy, Padre, y voy a cumplir lo que tú me mandes a hacer. En Isaías 53:3 nos habla la palabra claramente y nos dice así. Quiero leerte cómo era Jesús para haber puesto su vida en la cruz y delante de Dios y de todos nosotros como pecadores. Dice así, Isaías 53:3: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Ese es el Cristo que te salvó. Ese es el Hijo de Dios que vino a poner su vida por ti, por mí. Y todos hemos pensado que, bueno, los romanos fueron criminales y los judíos peor, siendo su pueblo, y qué ingratos. Y nos ponemos a pensar todo eso, y en realidad nada de eso es cierto. Ellos fueron la herramienta de Dios para que su Hijo muriera solamente. La Biblia me dice en Isaías 53:10, me lo refiere que Dios fue el que preparó todo. Y dice el 53:10 de Isaías: formaba parte del plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. O sea, que Dios tenía un plan para que su Hijo muriera. No era el plan de los judíos ni el plan de los romanos, solo fueron herramientas. Pero todo esto sucedió y murió Jesús. Juan el Bautista ya estaba junto con Jesús, siendo pariente de él. Ya estaba anunciando en el mundo lo que Dios quería para el hombre. Esto está en Lucas 1:76. Te lo voy a leer porque es el camino para llegar a Jesús. Obviamente es el arrepentimiento. Antes que Cristo viniera, vino el arrepentimiento. El orden que tiene Dios es arrepentimiento, evangelio y salvación eterna. Entonces, si Jesús me está diciendo que Juan el Bautista vino a abrir el camino, me lo menciona en Lucas 1:7-6. Y dice: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo,
prepararás el camino para el Señor. ¿Cuál es la preparación para el camino del Señor? El arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento, el evangelio no hace efecto, porque la persona sigue igual. La Biblia me enseña que cuando dice esta la palabra, porque tú preparaste el camino del Señor, o sea, camino del arrepentimiento. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, desde el cielo, la luz matinal está a punto de brillar entre nosotros. Lo mencionaba porque en realidad estaba hablando de un futuro que Dios haría con todo aquel que se arrepintiera y llevara su evangelio. Esto nos enseña cómo está la ruta de la fe. La ruta de la fe es entender que Dios Padre envió a su Hijo para que este Hijo muriera en la cruz, y subsecuentemente, antes de todo, sabíamos que Juan el Bautista había preparado un camino anunciando el arrepentimiento de cada persona, porque la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay salvación, así lo dice la Biblia. O sea, mucha gente en estos tiempos, desgraciadamente, están pensando que solo con creer en Jesús, que ahorita te vas a dar cuenta, que solo con creer en Jesús y vivir la misma vida que han llevado todo el tiempo, creen que van a ser salvos. Y la verdad, van a condenación eterna. Van a condenación eterna. La Biblia me lo va a mencionar ahorita. Nosotros no podemos pensar que con creer en Jesús, entregarme a Jesús y no tener un cambio, o sea, un arrepentimiento, yo no voy a ser salvo, mi hermano. Te lo digo porque la Biblia me lo menciona. Y esto no es religioso, es bíblico. Te lo voy a mostrar en la Biblia, porque es necesario que nosotros como cristianos comprendamos lo que es la verdadera salvación, los pasos a seguir para alcanzar la vida eterna. No únicamente ser liviano y ligero, como muchas iglesias te ofrecen. Tú vas a la iglesia el domingo, te santificas, pero tú tienes en la mente la decisión de no cambiar. O sea, no hay arrepentimiento, no hay camino de salvación. Ahí te atoras, no alcanzas el evangelio hecho en tu vida, porque primero necesita el hombre decidirse a no seguir siendo el mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a quién. Tome su cruz y ¿qué? ¿Por qué dice tome su cruz? O sea, tomar su cruz no quiere decir, bueno, aquí leo como que soy cristiano. No, es morir a ti mismo. Ahora, eso no me salva si yo muero a mí mismo. Lo que me salva en realidad es morir a mí mismo, creer en Jesucristo. Esto de morir a mí mismo se llama arrepentimiento. Y lo otro, que es seguir a Jesucristo, es la fe. Si yo tengo la muerte en mi vida y tengo a Jesús, seguro que voy a la eternidad. Pero una gente que le predican que no importa cómo se porte usted, nomás con que creas en Jesús, hermano, te aseguro que vas directo al infierno. Porque la Biblia no me habla de eso. Nosotros a veces juzgamos a los de la ley. Los de la ley en realidad buscan cumplir la ley, pero la ley no los va a salvar. Ahora, los judíos van a ser salvos y los gentiles van a ser salvos cuando hayan creído en Jesús. Los judíos serán salvos por linaje y nosotros por promesa. Pero la promesa sin arrepentimiento, nosotros no recibimos salvación. Ahora, vamos a ir a la Biblia, que aquí está lo más pesado del mensaje. Eso fue una ruta del arrepentimiento para llegar a Cristo. Ahora vamos a lo que dice la Biblia. ¿Por qué te estoy explicando esto? Y a veces nosotros pensamos que es fácil. Ahora, esto no es para que te pongas triste. Te darás cuenta al final que vale la pena ser cristiano. Pero ahorita te estoy dando una ruta. Vamos a abrir la Biblia en Romanos 3:9. Fíjate lo que dice la palabra ahí. Ahora, voy a preguntarles antes de leer esto. ¿Ustedes todos conocen todos sus pecados? ¿Ustedes saben lo que a Dios no le gusta? ¿Ustedes saben qué es pecado?
A veces pecamos y no sabemos que es pecado. A veces caemos en error y pensamos que estamos bien y es un error muy grande lo que estamos cometiendo. Sin embargo, Dios nos va a hablar y esto está basado todo en el Antiguo Testamento. O sea, la ley de Dios del Antiguo Testamento no fue abrogado. Vino Jesús a cumplirlo, pero ahorita te explico por qué vino a cumplirlo Jesús. Romanos 3:9. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás? Para nada, dice la Biblia. Tal vez acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Nosotros, porque estamos en Cristo, no estamos exentos de la ley de Dios. Tú te preguntas en todo el tiempo, ¿qué es la ley de Dios? Aclárenme cuál es la ley de Dios. Díganme cuál es la ley de Dios. ¿Cumplir todo el Pentateuco? ¿Saber toda la Biblia de memoria para no equivocarme en ningún rango bíblico, ni punto ni coma, dejarlo exento? No es eso. Hay cosas que ya no nos pertenecen a nosotros y queremos vivirlas, pero hay cosas que nos pertenecen y tenemos que cumplirlas. Y eso lo habla en Romanos 3:9. Cuando te comencé a leer esto, el versículo 10 dice: como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. ¿En dónde? En toda la tierra no hay ni siquiera un justo. Yo me pregunto a ti, ¿tú eres justo en realidad delante de Dios? ¿No te has puesto a pensar que si hablamos de esto, hablamos de la ley, y que Dios me dice que Él no encontró ni un justo por causa de la ley que te marcaba el pecado? Entonces no había justos. Y luego dice el 11: nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni a uno que haga lo bueno, ni uno solo. O sea, ¿miente Dios al hablar esto o dice la verdad? Dice la verdad. Y si Dios habla esto, me está enseñando la palabra que no encontró hombres que fueran justos en toda la tierra. Y encontró algo Dios en los hombres, una condición humana delante de Dios, la cual está en el versículo 13. Seguimos en Romanos 3:13 en adelante. Dice: lo que hablan, es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. ¿Cómo huele una tumba abierta? ¿Huele agradable? ¡Wow! Huele horrible. Entonces, para los ojos de Dios, para el olfato de Dios, dice, esas palabras para mí huelen a eso. Pero sigue diciendo la Biblia: veneno de serpientes gotea de sus labios. Eso nos habla a todos nosotros. Su boca está llena de maldición y amargura. Toma en cuenta la palabra amargura y no se te olvide. Se apresuran a matar, siempre hay sufrimientos y destrucción en sus caminos, no saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Pregunta es, con lo último que te pregunto, ¿tenemos temor de Dios todos? Por eso pecamos tan fácil y deliberadamente fácil lo hacemos, porque pensamos que Dios es muy bueno. Es muy bueno, es un manantial de misericordia, pero Él dio una orden y la orden se tiene que cumplir. Nosotros pensamos que porque venimos a la iglesia ya estamos exentos del infierno. Tenga usted cuidado, porque si no hacemos conforme Dios dice, nos quedaremos en el arrebatamiento y la iglesia de Cristo se irá y los infieles se quedarán. Y es más duro esto, pero no se trata de que se quede, se trata de que piense en dónde estoy parado. Le voy a mencionar
no quería hacerlo, pero lo voy a hacer. Porque esto viene en el Antiguo Testamento. Si usted se identifica con algún pecadillo de estos, pues nomás levante la mano. No se crea, no la levante, sino aquí le va a llevar pedradas, ¿eh? Hemos visto en la Biblia que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió ¿a quién? Para que todo aquel que en él crea, más tenga. Ahora, ok, hasta ahí estamos muy contentos, porque Él envió a su Hijo para darme vida. Pero ahora, yo estoy pensando en una cosa: ¿qué me exige el haberme mandado a su Hijo a mí? ¿Qué me exige Dios para que yo pueda ser salvo? Nosotros nos acomodamos muy bien en que Dios envió a su Hijo para darme salvación, pero ¿qué me pide Dios que haga para alcanzar esa salvación? Eso es lo más importante. Lo demás Dios lo puso. Si vemos esto, y le voy a mostrar algunos pecadillos, no hay pecadillos grandes y pecadillos chiquitos, todos son pecados. Porque muchas veces, no hermano, una mentirita piadosa, pecadillo. Es un pecado y no deja de ser pecado. Ahí te va. Pon atención, si te identificas, comienza a llorar, por favor, y pídele perdón a Dios. Malos pensamientos, voy a ir un poco rápido porque son muchos. Malos pensamientos, viene en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 18, 19 y hasta el 20, creo que por ahí vienen. En distintas palabras, pero lo resumimos en una palabra que te identifica el pecado. Malos pensamientos, mentiras, violencia, robar, rebeldía, es muy común la rebelión en el cristiano, se echa contra todo mundo. Deshonesto, disputas, avaricia, contienda, malicia, arrogantes, amargura, desobediencia, pereza, pleitos, insultos, quejarse, murmuración, terquedad, ira, negligencia, avaricia, impaciencia, burlas, maldición, palabras sucias, autocompasión, manipulación, maltrato, borracheras, desprecio, enojo, desconfianza, rencor, imprudencias, hechicería, ambición, terquedad, mal testimonio, blasfemia, idolatría, adulterio, orgullo, estafas, hacer diferencia entre personas, herejía, ingratitud, indiferencia, soberbia, fornicación, inmoralidad, homosexualidad, afeminados, lujuria, lesbianismo, el no hacer el bien, griterío, juramentos en falso, personas no cumplidas, promesas no cumplidas, insensibilidad, racismo, deudas, adivinaciones, calumnias, superstición, insolencia, afanes, odio, injurias, ocultismo, cobardía, coquetería, vicios, enemistades, falta de respeto, la hipocresía, mundanalidad, chismes, perjurio, desorden, hacer las cosas por interés, engaño, falta de perdón, homicidio, intento de suicidio, glotonería, incredulidad, despilfarro, aborto, exhorto, vanidad, ansiedad, pensamientos, y si quiere le sigo. Si alguno de esos ha reinado en usted, usted tiene pecado y no lo ha querido dejar. Mientras alimente el pecado, no se ha arrepentido. O sea, sigue en la misma circunstancia. O sea, que no ha alcanzado a pasar a donde Dios quiere, porque usted está aferrado a que debe hacer lo que le gusta a usted, por tanto no ha muerto a ese pecado. Ahora, si nosotros vemos estos pecados, nosotros pensamos, estoy tronado, ya no puedo ser salvo. Es más, de aquí si nos vamos a todos, hasta yo salgo bailando. ¿Por qué razón le digo esto? Porque no se nos habla específico. Si yo te hablo de pecado, no te imaginas cuántos pecados hay. Es una parte de lo que viene en Deuteronomio, no es todo. Ahora te voy a decir una cosa. Esto que yo te hablo es la ley de Dios. Porque en aquel tiempo había ley, y existe todavía en ellos, la ley ceremonial.
la ley civil y la ley moral. Nosotros nos corresponde únicamente la ley moral. Lo civil y lo ceremonial no es de nosotros, pero lo moral sí es, y creo que es la más difícil. Ahora, cuando veo esta palabra, nosotros entendemos que Dios me está enseñando lo que a Él no le gusta, que Él vino a morir por mí por eso, porque sabía que yo estaba muerto en pecado, porque sabía que yo no podía salir a la vida eterna sin antes la sangre me lavara. Solo nos muestra la ley los pecadores que somos. Cuando vemos en Romanos 3:19, mira lo que dice la Biblia ahí. Dice la Biblia así: obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Por eso fue la ley. O sea, ahorita te mencionó Dios todo. ¿Qué te está diciendo? A ver, entre todo lo que te mencioné, ¿te encuentras culpable? No, Dios, yo soy un santo. ¿Cómo crees? Dios te mencionó su ley en parte, no toda. Acuérdate que lo civil no nos interesa, lo ceremonial no nos interesa, lo moral es lo que sigue efectivamente funcionando en el humano. No fue quitada, no fue abolida, fue confirmada por Cristo y cumplida por Cristo. Ahí está la clave, es donde vamos a empezar. Cuando Dios me muestra esto, entonces yo estoy viendo que el propósito de Dios es enseñarme que definitivamente yo no puedo solo, necesito a Jesús. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos, y digan amén. Y digan amén. ¿Sabes por qué te digo que digas amén? Porque reconoces que Dios tiene razón. Entonces, si Dios me está hablando de esto, me está enseñando que yo únicamente debo entender que yo no voy a poder cumplir la ley. Por ejemplo, si yo me traigo a un hombre que a la iglesia y lo siento enfrente de mí, y yo le digo a ese hombre, es un adúltero o una mujer, lo que sea, y le digo yo a él, ok, ¿tú ya vas a dejar de adulterar? De acordarse de la mujer que tiene fuera de su matrimonio. Y dice, no, sigo con ella. Porque está aferrado a la carne, a lo que él quiere. No quiere soltarlo. Y no puede soltarlo si no se mete a la fe. Cuando él está adulterando y se va de este lugar, solo vino una vez, y se fue de este lugar, y se entregó a Cristo, y se fue y siguió en adulterio, a la venida de Cristo no se va a ir con Cristo, no porque aceptó a Cristo y es salvo. Es el principio de la inscripción, mas no la carrera completa. Entonces, cuando él no aceptó eso, él se quedó sin el arrepentimiento, únicamente con creer, pero faltó lo principal, que es el principio del Evangelio, el arrepentimiento, para que venga el Evangelio y consolide mi vida, y entonces Cristo comience a cambiar mi vida. Dice la palabra en Romanos 3:21, en esto solo un camino, para que sepan, Jesús, la fe en creer que por Él somos justificados delante de Dios. Y lo dice así en Romanos 3:21. Dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés, fíjate desde cuándo nos hablaba, y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justificados ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Aquí se basan los libertinos, sin cumplir las exigencias de la ley. ¿Cómo está eso? No, yo nomás creo en Jesús, no tengo por qué cumplir la ley de Dios. Entonces nosotros lo que hacemos es que vemos una carne atada al pecado, pero quiere salvación. Y una carne atada al pecado,
necesita soltar el pecado, porque lo que nos separa de Dios, ¿qué es? El pecado. Entonces, para que yo no esté lejos de Dios, Cristo me quita el pecado, me perdona el pecado y me ayuda a no pecar. Pero si yo me vengo a donde está Cristo, que es la fe, y abandono o comienzo a abandonar el pecado, yo a rato me voy a reír del pecado, porque yo ya no voy a tener necesidad de ir al pecado, porque estoy en la fe, en la fortaleza donde Cristo cumplió la ley, y yo la voy a cumplir porque Cristo es mi soporte. Veamos lo que dice la palabra más adelante, el 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. O sea, si tú me dices, pastor, viene un hermano de cierta iglesia, o viene un hermano musulmán y fue transformado y dejó de ser musulmán y creyó en esto, pero no viene a esta iglesia, pero busca una iglesia donde se alabe el nombre de Dios, ese hombre va a ser salvo, porque hizo como dice la Escritura, no como nosotros pensamos. Cuando sucede esto, entonces Dios nos habla en el 23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Qué triste hasta ahí. Pero la bondad de Dios, mira, aquí viene lo más importante. La bondad de Dios, en Romanos 3:24 dice así: sin embargo, con una bondad que no merecemos, ¿escuchas? Una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Alto. Todos nosotros creemos que Jesús sacrificó su vida para darnos salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos bien. Si nosotros creemos es un camino correcto de la fe. Y dice el versículo 25, lo leímos ese, fue el que leímos, ¿verdad? ¿Cuál? Ahí va el 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús. Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraban hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara que los pecados justos a sus ojos, declaró los pecados justos a sus ojos cuando ellos creen. ¿Cuando ellos qué? Creen en Jesús. Ahorita todavía sigue mencionando la Biblia como que cree en Jesús y olvídate de los pecados. Todo está bien. Dios no me está diciendo que me olvide los pecados, porque es la ley. Dios me está diciendo que yo me pegue a Él. Si nos vamos a Juan 15, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Me está declarando que en Él tengo que estar pegado. Jesucristo me muestra una cosa. Yo vencí la ley y mis seguidores, escucha, y mis seguidores que quieren hacer morir su propia carne estarán conmigo. Los seguidores que no carguen su cruz y me sigan, esos no van a tener salvación, porque ellos no buscan el arrepentimiento de sus pecados. Tanto se ha mencionado que la gracia es bien buena, sí lo es, pero también te exigen de allá para acá. Ahora, ¿cuál es la pregunta si tú estás batallando? ¿Qué te haces? Si yo, por ejemplo, vamos con una hermana y le preguntamos a un hermano, yo le puedo decir al hermano Manuel,
usted está pecando y no me va a querer decir a mí, porque no le conviene. Está bien que le va como en feria. Pero Dios sí sabe que está pecando. Sí. Pero Él quiere salir adelante. Es más, Él batalla con, vamos a hablar lo más común del hombre, con el alcohol. Él batalla y la borrachera no va a entrar al reino de los cielos. Él batalla. Pero está inscrito en el libro de la vida. Está caminando sobre el arrepentimiento. Pero va a haber un día, por causa de seguir pegado a Cristo, sin despegarse de Cristo, que usted no va a ser un borracho. ¿Dónde está la clave de la gente que Dios nos pide que no nos apartemos de Él, porque separados de Él nada podemos hacer? Me está diciendo Jesús, si tú no te pegas conmigo, que yo cumplí la ley, tú no vas a poder, vas a ser un pecador siempre, toda la vida, y no vas a alcanzar salvación. Pero si tú me sigues, te pegas conmigo, no me olvidas, no te rebelas contra mí, no desobedeces. Es más, si no puedes obedecer, solo pégate a mí para ayudarte a que puedas obedecer. Hasta allá nos va Jesús. O sea, Jesús entiende nuestro estado de pecado, pero no acepta que sigamos siendo pecador cuando ya lo escogimos como Salvador. Qué chistoso. Le escojo al Salvador, pero deja darle vuelo a la carne, Señor. No es eso. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios nos exige que estemos pegados a Él para poder lavarnos, para poder quitarnos el pecado, para poder cambiarnos, para que ese arrepentimiento se establezca en nosotros. ¿Cuántas veces te has arrepentido de lo mismo? O yo, muchas veces. Pero Dios le gustará eso, que cada rato dice la Biblia que los que practican el pecado no son nacidos de Dios. Entonces, ¿de quién somos nacidos? La persona que llega a pecar entre ustedes y se va de la iglesia es lo peor que puede hacer. Es lo peor que puede hacer. Ya pequé, ¿ya para qué? Ya me voy. Estás entregando tu alma a Satanás, porque el único camino que te puede limpiar de tu error es Cristo, y tienes que estar pegado con Él. Yo he visto mucha gente, he visto desfilar mucha gente que me los encuentro. ¿Qué pasó, hermano? ¿Lo dicen? No, pastor, no, pues ya mire, la verdad volvió a lo mismo. ¿A qué le sigo? O sea, le digo, ¿tú crees que Cristo no te perdona cuando tú vas a la iglesia o te hincas en cualquier lugar y le pides perdón? Pero el interés de Jesús es que sigas escuchando su palabra, que sigas aprendiendo su palabra, porque ahí está el núcleo de tu salvación, estar pegado con Cristo, porque apartado de Cristo nada podemos hacer. Es tan fácil desertar, es tan fácil decir cada mes voy, hermano, estás bien en mucho peligro. Dios no constituyó las iglesias por bien de un pastor, por bien de todo un pueblo. A veces vemos que la iglesia no tiene caso. Yo en la casa prendo la tele, leo la Biblia, y mi hermano, la ordenanza de Dios no fue esa. Y lo hacemos con tanta ligereza. Cuidemos ese caso. Porque mira, cuando Cristo me habla de esto, y lo vemos en Romanos, seguimos leyendo Romanos 3:27, ¿cómo podemos cumplir la ley? Es un punto importante que tenemos que saber cómo cumplir la ley. Para que se te quite de la mente que la ley ya no te afecta según tus actitudes y según busques el pecado, sí te afecta. Porque la ley no fue quitada. Ahí está, la ley moral. Todos los pecados que te dije y muchos más que están en Deuteronomio, ¿de dónde los sacó? ¿De dónde los saqué yo? ¿Se me ocurrió? Vamos a ver, ¿qué pecadito? No, hermano, ahí viene en Deuteronomio. Ahora, Pablo, cuando hablaba de Romanos, lo sacó genuinamente del néctar de la ley de Dios, de la penca de la ley de Dios, del manantial de la ley de Dios. ¿Por qué lo sacó de ahí? No había Biblia como tenemos hoy, que hoy la tenemos ya toda impresa. No, mi hermano,
No había evangelios como ahora hay, pero había una ley de Dios. Y te das por enterado que lo que Pablo sacó para Romanos, lo sacó de la ley de Deuteronomio, no lo sacó de otro lugar. Y esta ley viene en todos, en Gálatas, en Corintios, y viene principalmente la raíz de la ley de Dios. Entonces no puedo quitar la ley de Dios. Es la que me marca el pecado, es la que me está diciendo, andas mal, muchacho. Pero no me quita el pecado. Pero Cristo me dice que Él sí me lo quita. ¡Qué ventaja! ¿Cómo podemos cumplir con la ley? Vamos a Romanos 3:27. Les va a parecer corta la palabra, pero decidí hacerla corta para que no te me canses. Yo le pedí a Dios que me ayudara a explicarla. Espero que tal vez me falte un poco más, pero vamos a ver esto en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice Romanos 3:27, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? O sea, tratar de cumplir la ley, es lo que me está diciendo. No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Vamos a ver esto. Si tú dices en este día, aquí hay un ladrón, un ratero. ¿Hay algún ratero en este lugar? No. ¿Nunca ha robado? Di que no. Sí, porque si no te vamos a descubrir. La ley, te fijas que te marca, aunque tú me digas que no, adentro de ti dices tú, híjole, yo soy, pero ya te la marcó la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fíjate que quede bien claro. ¿Qué tienes que hacer para esta marca que me hace la ley? Yo pueda ser salvo. ¿No robar me hace salvo? No. No robar, simplemente estoy cumpliendo la ley. Lo que me hace salvo es la fe. O sea, creer en Cristo. Porque creer en Cristo, el robo se va comenzando a borrar de mi vida, porque esta fe cumplió la ley, y como yo soy hijo, yo también la voy a cumplir, porque estoy en Cristo, no estoy en la ley. Aunque la ley me condene, la fe, creyendo en Jesús, me comienza a jalar a la fe, y entonces al rato no soy un ratero. ¿Cuántos de ustedes eran unos pillines antes de venir a Cristo? ¿Sí o no? Digan, ¿sí o no? Ay, se ríen, ¿verdad? Sí, todos éramos malos. ¿Y seguimos siendo malos? Sí. Pero ¿sabes una cosa? Buscamos ya no ser malos. Esa es la ventaja. Ahí va. Entonces está basado en la fe esto. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Tengan mucho cuidado con esta palabra. A lo mejor a ustedes les sembraron esas doctrinas que dicen, una vez salvo, siempre salvo, hagas lo que hagas, como quiera te vas. Mentira del diablo eso. Mentira del diablo. Una pregunta, más bien una palabra que viene ahí en la Biblia. Dice que Dios nos salva perpetuamente. Afirmo, es cierto. Es cierto eso. Pero nosotros podemos perder la salvación por nuestra negligencia a obedecer la ley de Dios. Cuando yo digo que una vez salvo, siempre salvo, y me tiro al mundo pensando que así es, ya voy directo al infierno. Es palabra del diablo el que le diga eso. No es cierto eso. En Cristo sí siempre te perdona. Si tú andas en el pecado, te fuiste de Cristo, te alejaste de Dios. Este que te dijo que siempre te salvaba, sí es cierto, nada más que necesitas regresarte y juntarte con Él para que puedas ser salvo. De lo contrario, date por enterado que ya te ves en llamas. Porque mucha gente toma esa doctrina. Otra doctrina, que no la aceptes jamás, es que te dicen eso. Hermano, no te preocupes, ya Cristo murió, ya Él hizo todo. Ay, qué lindo Cristo. Tú vive tu vida loca. No, Dios es bien bueno. Es el diablo que te lleva al infierno.
Aparentemente son buenos, pero son una bola de mentirosos. Si tú no cumples la ley a través de Cristo, porque ni tú la vas a cumplir, ni yo. Pero cuando no me despego de Cristo, cuando ahí estoy con Cristo, cuando ruego a Dios a través de Cristo, esto que me estaba asediando el pecado, yo digo, Señor, me arrepiento y ya no quiero más, aunque venga la mente y te diga, vamos de nuevo, te invito. Tu mente te habla, el Satanás te inspira, pero tú luchas por no caer. Eso no es pecado, porque sí viene a la memoria el pecado, mas no el cumplirlo. Porque hay gente que quiere cumplirlo. Todos podemos hacerlo. Todos nos hemos equivocado. Pero en Cristo nos lleva a la salvación de esta manera. La fe en Él. Y ahorita vamos a ver cómo le hacemos para estar más fuertes en Él. Dice la Biblia, en el versículo 29, después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él declara justos a los judíos y gentiles. Escucha, a los judíos y a los gentiles únicamente por medio de la fe. Dime si hay otro camino. ¿Y la fe quién es? Ok. Entonces, ¿por qué otros buscan santos, vírgenes, piedras, palos para ser salvos? Porque no conocen la Biblia. Y si ellos no llega el conocimiento, nunca serán salvos. Aunque combinen a un santo con Cristo, y a un Cristo con un santo, y una palo con un Cristo, eso no es salvación. El único camino a la salvación es la fe, y la fe es Cristo. O sea, te dice, el único camino para llegar a Dios es Jesús. ¿Y qué dice en 1 Timoteo 5? Cuando dicen que hay otras personas intermediarias entre Dios y los hombres. Mentira del diablo. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y ¿un solo qué? Mediador. ¿Entre quién y quién? ¿Quién es? O sea, ¿habrá otro? Lo demás es mentira. Den un aplauso al Señor. Ahora ahí va lo incómodo. ¿Qué es lo que nos hace entender? Más bien no entender, ¿qué es lo que hace que el hombre entienda que debe de buscar a Cristo? Esta palabra. O sea, no vivas más perdido. Te aseguro que todavía hay cristianos que tienen guardado bajo la cama el Sagrado Corazón de Jesús. Todavía traen colgada la cruz de Cristo como si la maldición te siguiera. Esa ya la pagaron. No puedo romper el escapulario y no puedo romper el rosario que me regaló mi abuela. Pues ahí tienes un pecado en tu casa. Cuando tú destruyas la mentira, la verdad sobresaldrá en tu casa. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, una de las cosas más aberrantes delante de los ojos de Dios es la idolatría. Porque el hombre pone sus ojos donde no debe ponerlos y eso no le agrada a Dios. ¿Cómo va usted a cumplir la ley? Se lo expliqué. Pero hay cosas que nosotros tenemos que entender. Vamos al capítulo 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿esto significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no, dice la Biblia. Entendemos que no nos debemos olvidar de la ley. Entonces, no hagamos como que somos los iluminados y no tenemos pecado. Acuérdese que humanamente usted está condenado,
pero espiritualmente usted está salvo por Cristo. O sea que la ley sigue ahí, marcándote el error día a día. Dice, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, ¿qué? Cumplimos verdaderamente la ley. Y aquí me voy a detener, porque aquí va lo mero bueno. Agárrese, hermano, de la silla, abróchese el cinturón. Te lo voy a repetir tantito. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Ahora preguntamos nosotros, ¿cuál fe? ¿Qué clase de fe? La fe en lo que hizo Jesús, la fe en lo que mandó Dios, la fe en que la ley nos marca el pecado, pero la fe correcta es la de Cristo Jesús, es el Señor nuestro. La fe puedes tener. ¿Con qué ligereza la gente deja de tener fe? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no tienes fe, no vas a agradar a Dios. Y si hay cosas que matan la fe, ahorita te las voy a decir. Dice la gente, no, yo ya no voy a ir a la iglesia. ¿Qué necesidad tengo? Ya conozco toda la Biblia. ¿Qué necesidad tengo de estar en la iglesia? A veces me cae mal el humor ahí, los hermanos. En mi casa tengo aire acondicionado, es más, veo al pastor por internet. Pues ni a mí me veas por internet. Eso es para las personas que ni conocen a Cristo. Cuando no puedes, veme. Pero no es el caso. Qué comodidad tan grande tiene Vida Nueva que ya en la iglesia vamos porque nos pusieron por internet al pastor. Qué equivocado estás. O sea, yo no te digo que estés todos los días en la iglesia, pero que sepas que hay un día mínimo para venir y hacer asamblea y que recibas esta palabra de Dios. Los demás todos los días conectados con Dios en oración, en alabanza y aventando afuera el pecado de tu vida y de tus hijos. ¿Qué es lo que Dios nos enseñó en esta palabra? Que tenemos que cumplir la ley a través de la fe. Vamos a Hebreos 12:1. Un día me preguntaba yo, en verdad me preguntaba, decía, Señor, ¿por qué hay personas que se han ido de la iglesia y aquí estaban bien amolados y se fueron de la iglesia y están muy bien? Padre, qué salado estoy yo. Pude haber pensado eso. Pude haber pensado que yo era el salado, pero es un lugar de fe. Cuando una persona deja la fe por otras cosas, entonces se llama la gloria que Satanás le dio para olvidarse de los principios de Dios. Vive muy bien y él cree que Dios le está bendiciendo y él asegura que Dios le está dando mucho, pero es el mismo Satanás. Cuando no está llevando una vida cristiana, es el mismo Satanás que lo está haciendo rico para que se olvide más de Dios. Y no se da cuenta. Entonces yo comprendí por qué le pedí de visión a Dios. Señor, muéstrame, Dios. Porque me siento mal. ¿Cómo que un hermano en la iglesia toda molada y se va a la iglesia y está muy bien? O sea, ¿yo era el malo o qué? Dijo, no, hijo. Él no pudo tolerar ni aguantar los tiempos de fe y se fue a lo fácil. Y Satanás lo está engañando con el dinero que me ofreció a mí el diablo cuando me subió a un monte alto. Y me dijo estas palabras, Jesús, ¿ves toda esa gloria que está en el mundo?
Si tú postrado me adorares, yo te la entrego. Y a muchos les he entregado la gloria afuera para olvidarse de la fe y de la palabra genuina. Y están en la gloria, pero al final tendrán un pago. Tenga cuidado, no porque le va bien afuera. Si usted está bien con el Señor, no se preocupe. Es Dios. Pero si usted está a medias y medio que cumple y ni a la iglesia viene y hace las cosas como quiere, tenga cuidado. Porque puede ser un punto movido por Satanás. Todos necesitamos cubrirnos de las acechanzas del diablo. Y tenemos que estar pendientes a que nadie se caiga. Ese es el trabajo del pastor y de su propia vida. Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba a Jesús, soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios. Te voy a decir otra versión. Dice la versión en el capítulo 12:2. Dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿la fe quién es? Jesús. El autor, ¿qué quiere decir? El que la escribió, el que la habló, el que la vive, el que la cumplió. Él es la fe. Entonces, si yo estoy en la fe, yo no puedo perderme, porque Cristo no me ve como el malo, sino que el hijo que está derrotado por el pecado y que quiere jalarlo a la fe para estar bien con él. Esta palabra, cuando una persona se aleja de Cristo, es seguro que morirá. Una persona que se aleja de la fe es seguro que está por morir y atraparlo de nuevo el pecado. Por eso digo que el que peque aquí entre nosotros no se vaya al mundo porque ya pecó. No, métase con Cristo inmediatamente. La palabra me dice esto. Dice la Escritura claramente. Dice: acercaos al trono de la gracia. La gracia es la fe. Donde hallaréis misericordia y el oportuno socorro. ¿Qué me está diciendo? Tienes una oportunidad siempre conmigo. Yo te di perpetuamente la salvación, pero tienes que venir a la fe. Si no, te pierdes y no sé si un día vengas conmigo. Seguro te vas al infierno. Hermanos, el hablar de esta palabra es sujetar nuestra vida a la fe en su totalidad. Te puedes equivocar, pero no busques equivocarte. Si tú practicas un pecado, vamos a dejarlo de practicar, porque ese pecado practicado es señal de que no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay salvación. Pareciera que la Biblia es muy dura, pero en realidad en Cristo es bien fácil. Algo importante en esto: cuando dice la Escritura, vamos a Hebreos 12:15. Eso que te voy a hablar mata la fe. Fíjate lo que dice Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Trastornar quiere decir voltear, vaciarse. Entonces, cuando la Biblia me menciona esto, ¿cuántos amargos hay en la iglesia? Y la amargura no es más que falta de perdón, principalmente. Si no hay perdón, es uno de los pecados que te mencioné en la Biblia. Entonces Dios me dice una cosa: no permitan que suceda esto, porque muchos van a perder la fe.
Y sin embargo hay personas llenas de amargura que andan sembrando amargura en otras. De su amargura quieren que todos sean amargos. Y esa persona recibe mayor condenación. Porque esa envenena a los demás. Y eso hace que la fe de los demás mengüe. Y cuando mengua la fe, el pecado se exalta. Pero si nosotros nos quitamos de la amargura y perdonamos, nosotros crecemos en fe y ayudamos a los que están en pecado. Cambiemos nuestra manera de pensar y seamos realmente hijos de Dios en una manera, una carrera fiel a Cristo. Sí sabemos qué es lo que nos afecta, sí sabemos cuál es nuestro error, pero a veces no lo queremos enmendar. A partir de hoy, háganse la idea que la ley de Dios sigue vigente, pero si estoy en Cristo, metido con Él, me arrepiento, cambia mi vida, yo no tengo problemas, yo voy al cielo. Pero si yo sigo constantemente en el pecado y sigo buscando el pecado, cuídate, hermano, porque la ley de Dios ya te habló y te dijo, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Entendamos una cosa, lo que Dios nos enseñó en esta parte. La amargura también es una aflicción, es un disgusto, es una pena, un sufrimiento, es un tormento, una tristeza por algo que te pasó, es un desconsuelo, es un dolor, y eso no ayuda a una persona a sobresalir. Si nosotros hablamos de un antónimo de lo que es la amargura, hablaríamos del gozo, de la alegría, de la dicha, del placer. Todos debemos ser así, con alegría, con dicha. ¿Cuántos amargados habrá en la iglesia? ¿Quién sabe? ¿Sabes una cosa? Te estorba eso para tener la plenitud de Cristo en tu corazón. Y si nosotros queremos ver la vida distinta, tenemos que ser también nosotros distintos. No dejemos de congregarnos. Estas asambleas las provoca Jesús. Mucha gente no le interesa. No es lo mismo verlo por internet que verlo en la iglesia. Si Dios le decía a Moisés, háblale al pueblo que vengan, porque les voy a hablar, tráelos aquí al tabernáculo de reunión. Imagínate que el pueblo desde allá dijera, no hombre, sí te oímos desde acá, no hombre, acá te oímos, no te preocupes, Moisés. ¿Harían la voluntad de Dios? A mí qué me importa que me vengan a ver a mí. A mí no me interesa que me vean a mí. Me interesa que escuchen una palabra de vida. Porque ustedes son ovejas de Cristo. Y esta palabra que hoy oyeron los va a hacer crecer a ustedes y a mí. Por eso dije que era una palabra cruda, como es la leche de la vaca a su boca. Si yo veo esto, yo voy a fortalecer mi crecimiento. Quitémonos toda malicia y seamos amables, amorosos. Mire, hermano, hay mucha malicia en la gente. Yo quiero que pongas en la pantalla el Salmo 37, 37, a ver si no me equivoco. Ponlo en la pantalla. Mira lo que dice. Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Todos los que provocan males pagan su mal. Todos los que provocan contienda pagan su mal. Seamos pacificadores, porque nos espera una vida de dicha y bienaventuranza. Algo que nosotros no alcanzamos a entender y pensamos que es correcto como soy yo, porque soy el incomprendido o la incomprendida. Esas personas son las más contenciosas. Los que se autocompadecen son los más contenciosos. Siempre andan llorando con toda la gente, y envenenan a muchos. Cuando vaya una persona con usted de esa manera, ore por ella, se lo suplico. Y cuando comience a hablar, dile, no abras más tu boca, oremos por ti. Señor, paz en esta persona.
Te rogamos, Dios, que no siga así, Señor, porque no te agrada tu corazón. Tú me has hablado, Señor, que yo no debo ser persona de malicia. Todo lo ven mal, todo lo ven mal. ¿Te fijaste? ¿No está bien esto? Bueno, tienen los ojos tan bailarines que en todo se fija. A veces me dice mi esposa, tú eres bien distraído. No, es que no me interesa andar con tantos problemas. Quiero ser feliz, con que esté mi Cristo y me basta. Oro por la gente, bendigo al pueblo. Yo no lo voy a cambiar, ni me voy a agarrar los nalgas. Ándale, cambie, porque ándale. No cambia. Pero si oro a Dios, sí cambia el pueblo. Moisés los agarró a pedradas al pueblo. No, corrió con Jehová. Señor, tu pueblo es bien bárbaro, ayúdame. Es más, si tú no me ayudas, yo no puedo con él. Quitémonos toda malicia. Mira, sale el vecino, pobrecito, con una escoba quebrada y amarrada. El malicioso lo primero que piensa, se la quebró en el espinazo a la esposa. Todos los maliciosos buscan un punto para hacer lo malo. Eso no es de Dios, es del diablo, hermanos. Y eso es un principio de amargura, porque al final caes en eso. Dice: seamos amables y amorosos con todos. Yo a veces les digo, al voltear con tu hermano, dile, te amo mucho. Pero eso no es amarlo, eso es puro rollo. Nomás a ver qué piensan ustedes, ¿no? Uno saca del corazón, a través de la palabra, lo que la persona tiene dentro, porque dice la Biblia que los frutos del corazón los habla la boca. Ahora que estábamos en Rosita, presenté a un pastorcito ahí, muy lindo. Y cuando estaba hablando de él, se ponía nervioso. No, es que yo soy esta persona pero nomás evidencié el espíritu que traía. Alabado sea el Señor. El Señor dice, ¿quién está moviendo a ese hombre? El Espíritu de Dios. Lo que te digo es que cuando se evidencia un espíritu, por eso dice Dios, probad y pesad los espíritus. Eso que te estoy hablando yo es porque en la iglesia tiene que haber un cambio radical. No podemos seguir siendo los mismos. Hoy Cristo nos habló muy directo, muy real. Ya quítese doctrinas light. Eso es camino al infierno. Camino al infierno. Satanás usa a los hombres para engañarlos y que engañen a muchos. A veces el hablar de Cristo, el evangelizar. Ve uno en la calle un hombre evangelizando a otro, y el que es de ese tipo de religión dice, ay, estos religiosos. Si fue el mandato de Dios llevar el evangelio a toda criatura. En lugar de pararse uno y aplaudirle, bravo varón de Dios, sigue adelante. Pareciera que nos avergonzara el evangelio. Y dice la palabra, no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Amémonos y unámonos en amor, pues de esa manera se cumplirá la ley. Más cada día en nosotros, por causa de Jesús y sus instrucciones. El yo exhortarte a ti no es perder el amor. El yo llamarte la atención a ti por un error no es perder el amor, es amarte más, porque la disciplina parece causa de tristeza, pero al final tiene una gran bendición. Mucha gente apenas lo exhortas, ya no me quiere el pastor. Y esta palabra yo no se las dije, se las dijo el Señor, todo esto. Hebreos 10:24, y con esto termino.
Dice la Biblia así: pensemos, en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y mira la clave: no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Nunca, hermano, cambies la bendición de venir un día a un culto por otra cosa. Menos cuando sabes que no tienes nada que hacer y que puedes venir a la iglesia. Yo te amo y te tengo que decir la realidad de las cosas. Mucha gente pueda molestarse, pero si la palabra directa le molesta, estuvo bien, porque lo confrontó la palabra. Pero si el hombre acepta la palabra, crece el hombre. ¿Cuántos creen que esta palabra te va a hacer crecer? A ver, algo más fuerte, díganle a Dios. ¿Cuántos creen que a mí me hace crecer? Y soy el pastor. ¿Pensarás distinto a como pensabas tocante a la ley? Te pregunto, ¿pensarás distinto ahora? ¿Pensarás tú que la ley no me importaba, pero estabas tan acostumbrado a un pecado que ya lo hiciste amigo tuyo? Véngase, mi amigo, el pecado. Al cabo la sangre me perdona. No es así. Arrepiéntete, porque sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Por qué crees que le dijo Jesús a la mujer que estaba tirada, a Magdalena? Le dijo: ven paz y no peques más. No le dijo: ven paz y bueno, ten cuidado, no vas a pecar. Dijo: no peques más. ¿Que podemos pecar? Tal vez sí. Más bien que podemos caer en pecado, tal vez sí. Que podemos pecar, no. Pero cuando lleguemos a caer en pecado, córrele, pero córrele ese mismo momento. No esperes, voy a la iglesia el domingo para arrepentirme. ¿Qué tal si del miércoles al domingo te mueres? Ahí mismo. Perdóname, Dios, mira, acabo de pecar. Enmienda el pecado, arrepiéntete, cambia y bota ese pecado. Y ya no lo hagas más. Es una manera de pegarte más a la fe, a Cristo, más a la fe. Todo lo demás que te dije, tengan cuidado. Cristo tiene un mensaje importante cada día de tu vida. ¿Vivirás buscando a Jesús para que sea más fácil tu vida cristiana? ¿De qué dice? Mira, Salvador, no sé si te pueda preguntar esto, pero te voy a preguntar algo. Ni modo, le tocó a él, hermano. Si hay una debilidad que te afecta mucho ahorita delante de tu esposa, no me la digas, o delante de la iglesia. Pero había una debilidad en tu vida que era bien difícil para ti. ¿Hay una debilidad? ¿Sí o no? No me la digas la debilidad. Había. Eso es lo que quería escuchar. Ahora, ¿cómo le hiciste para que ya no suceda? Pásame la receta, compadre. Me fui a la fe. Me pegué con Cristo y Cristo me limpió, me purificó e hizo que el pecado no operara más en mí. Ese es el camino a dejar de pecar. Porque si ahorita le digo: chava, allá afuera te espera la mejor debilidad de aquel tiempo. Sale afuera, ve la debilidad, toma a su esposa, tal vez voltee y te reprendo, Satanás, y sigue a su casa. ¿Qué lo hizo cambiar cuando antes caía? La fe que tiene en el que cambia al hombre en Cristo. Dale un aplauso al Rey.
¿Tú reconoces que el único camino es la fe en Jesús? ¿Crees que Él es el único que te hace cumplir la ley? Estamos del otro lado. Estamos del otro lado. Gracias, Espíritu de Dios, porque has hecho llover sobre cada corazón. Despierta, iglesia. Ese es el evangelio real. Ya no te ilusiones. Ilusiónate con esto. Es aún el último mensaje que te va a hacer sentir gracias porque soy cristiano. Tú tienes un poder de Dios y amor de Dios y dominio propio de Dios en tu vida para que puedas voltear a ver el pecado y hasta decirle: hazte para allá, pecado, porque ahora Cristo muere en mí. Y te digo una cosa: dale gracias a Dios porque tienes la sangre a tu lado. ¿Quién está al lado de Dios? ¿Quién es? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está embarrado de sangre todavía. Y tú le hablas al Padre: Padre, perdóname. Hazme fuerte delante de esta adversidad, de este mundo tan pecaminoso. Y voltea a Jesús y le dice: Padre, necesito mandarle fuerza a ese hombre. Dámela, porque él no puede. Pero tú, Señor, das poder al hombre para que salga del pecado. El Cordero está a mi favor, sentado a la diestra del Jefe. Y ese es el que va dentro de ti. Es el que va dentro de mí. Es el que nos defiende. Es el que nos ayuda. Qué honor ser hijo de Jesús. Cuando el mundo no puede dejar el pecado porque está atrapado, yo ya pude por la fe en mi Señor. Bendito Dios que reinas en mí. A partir de hoy, Dios, voy a buscar que todo aquello que me hacía débil, voy a comenzar a destruirlo bajo el poder de tu Espíritu. Tu poder, Señor, me da valor. Tu palabra dice, Señor, que tu Espíritu me convence de pecado, de juicio y de justicia. Y a partir de hoy, Dios, me arrepiento de mi pecado. Voy a tomar la cruz que me dijiste y te voy a seguir. Alabe a Dios porque Él vive. Pónganse de pie todos, por favor. Hace un día, hace 2 días, no sé cuándo, hace 3 días tal vez, has venido cometiendo pecado, el mismo que te encanta, que te agrada. Pero Dios te habló a ti y a mí y te dijo: mira, hijo, yo te mandé a Juan el Bautista, te dije dónde iniciaba todo para que llegaras a mí. Vamos, hoy arrepiéntete, entra conmigo, hablemos con el Padre y fortaleceré tu corazón. ¿Te cree eso? Es la fe. Cierre sus ojos y ahí en silencio, si usted quiere, o abra su boca, hable con Dios y pida perdón y arrepiéntase y no vuelva a caer en lo mismo. Y dígale al Señor que tú te quieres atar a Cristo, que quieres tomar su cruz y seguirlo, porque no quieres ir más que a la vida eterna con Él. Que a partir de hoy su vida sea plena para Jesús y apártese del pecado, dice la palabra. Apártese del mundo, porque el mundo solo te trae desilusión y muerte, pero Cristo te trae vida. Padre, yo te pido en esta tarde
Que bendigas a este pueblo, Señor, que han venido, Jesús, a escuchar palabra de vida. Palabra que nos muestra más exactamente la manera de estar contigo. Más exactamente cómo te agrada a ti, Señor. Y hoy te pido, Dios, que al saber que la ley es buena, porque esa ley me menciona los errores que me sacan de ti, Señor. Pero ahora, Señor, esa ley solo la veré de lejos porque estaré cerca de ti y la redención permanecerá constantemente en mí. Y la ley servirá únicamente para ayudar a otros y recordar lo que yo era antes, pero ahora soy otra persona. En el nombre de Jesús de Nazaret, estamos declarando, Padre, que toda inspiración de su mente que los llevaba a pecar, que toda inspiración del diablo que los seducía, ahora váyase en el nombre de Jesucristo. Y quédese, Señor, tu paz en cada hombre. Quita todo, Señor, indicio de pecado. Todo pecado que se estacionó en su corazón, quítalo, mi Señor. Ayúdanos, porque sin ti nada somos. Nosotros promovemos quitarnos del pecado, pero tú nos fortaleces para ya no caer en el pecado. Bendice, Señor, cada corazón. Que toda amargura, toda malicia, todo lo que causa, Señor, destrucción en la iglesia, quítalo, Señor, para que todos mis hermanos en esta palabra sientan qué grande y qué gratitud es que Jesús sea mi Salvador. Porque cuando yo no podía, Cristo vino a mí y me salvó. Cuando estaba muerto en delitos y pecados, vino Dios a través de Jesús y me libró de las cadenas del pecado. Pero yo no puedo abrazar el pecado ya más. Ya no puedo permitir que el pecado me siga moviendo, sino que me mueva Cristo, la fe. Y para estar en la fe necesito oír los mensajes de las buenas nuevas. Tu palabra me dice, Señor, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Hoy oímos y crece la fe. Y cuando crece la fe, mengua el pecado, Señor. Por eso quiero, Padre mío, que bendigas a toda la congregación, a los que están y a los que no pudieron venir. En el nombre de Jesucristo declaramos, a través del poder de nuestro Padre Celestial y la bendición de nuestro Señor Jesucristo, que en esta tarde cambia cada vida y medita antes de ir al pecado. No vale la pena perder lo grande que tenemos por un pecado. No, Señor. Buscaremos la paz con todos y la santidad, y así veremos al Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por la vida de todos tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Recibe, Señor, esta oración y envía ayuda desde el cielo a través de tu Espíritu a aquellos que piensan que son muy débiles. Ayúdales, Señor, a salir adelante en todo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Purifícame, límpiame, Señor.